Bueno, continuando, podemos ver o podemos evidenciar entonces que des en cuenta que uno de los puntos que ellos tratan, que es importante, y dice, es urgente que se empiecen a realizar inversiones. Nosotros como futuros ingenieros tenemos o somos copartícipe de estas interacciones, de esa importancia de interacciones. Esto actualmente el informe maneja unas cifras en las cuales dicen que antes del 2030 solo el 81% de la población mundial tendrá acceso al agua. Ustedes pueden decir, ay, pero profesor, es el 81%, vamos en buen camino. Pero el objetivo no es solamente el 81%, el objetivo es que sea el 100%, todos tengamos las mismas oportunidades de obtener el recurso del agua. Dice, solo el 67% dispondrá de un servicio de saneamiento adecuado y el 78% constará de instalaciones básicas para el lavado de manos. Podemos ver que el agua es un recurso utilizable en todo lo que hacemos día a día. Sin embargo, nos hemos olvidado un poco de que cuidarla, invertir en ella. Es por ello que uno de los objetivos del desarrollo sustentable es el cuidado, el tratamiento del agua y mantener el agua en condiciones adecuadas. La siguiente. Es por ello que no se crean o se estilan dos plantas de tratamiento de agua o dos tipos de plantas de tratamiento de agua. La primera, conocida como las ETAP, son las estaciones de plantas de tratamiento de agua. Algunas veces les colocan PTAP, es decir, planta de tratamiento de agua potable. Estas son plantas que son para consumo humano, son aptas para consumo humano. Esas son las aguas que nos llegan a nosotros por el sistema de tubería. Y tenemos las PTARs o las EDAR, que son las estaciones depuradoras de aguas residuales o plantas de tratamiento de aguas residuales. Estas son aguas que han sido utilizadas por el hombre y que debemos de tratarlas, tenemos que quitarle los contaminantes para que podamos otra vez arrojarlas a lo que vendría siendo el cuerpo de agua que fue su punto inicial. Estas dos plantas las vamos a desarrollar durante todo el curso, es decir, vamos a conocer cómo la tratan, cuáles son los requisitos que tenemos o con qué se cuenta para tratar el agua, tanto a nivel potable como residual, así como conocer la legislación ambiental existente. La siguiente. Por ello, vamos a clasificar el agua. Hay una clasificación muy, vamos a decirlo de esta manera, un poco diferente. Cada autor a veces agarra un tipo de clasificación. En mi caso particular, yo manejo agua natural, aguas residuales, tipo residual, y la clasificación de ellas dependiendo de su punto. ¿A qué me refiero? Las aguas naturales las vamos a clasificar en 3 puntos. La primera en agua de lluvia, que son ahora, a partir de hoy, aguas meteóricas. Es decir, que no podemos decir, agua de lluvia. No, es un agua meteórica. Es un agua que viene, que cuando llueve, nosotros vemos el agua, eso se llaman aguas meteóricas. Las aguas superficiales son aquellas que son de lecho, es decir, de un río o de un mar. El cuerpo de agua es el río del mar, pero el agua es de tipo superficial. Y a partir de ahora, cuando hablemos de aguas de pozo, estamos hablando de aguas tipo subterráneas. Son aguas que son producto de una infiltración del suelo. En la siguiente, por favor, las aguas residuales las vamos a clasificar en 3 puntos también. La vamos a clasificar en zonas urbanas que no tengan ningún tipo de comercio, ni cerca zona industrial. Esas son aguas de tipo residuales domésticas. Las zonas que están
urbanas, es decir, las zonas urbanas, pero que tienen dentro de su área la parte comercial, por ejemplo, centros comerciales, son aguas de tipo municipal. Y particularmente las aguas residuales son aquellas que provienen exclusivamente de empresas, industrias que procesan alimentos, procesan materiales y que por supuesto sus características son muy particulares porque va a depender del comercio, es decir, de su actividad que ellos realicen. Cuando yo digo que va a depender de su comercio, de su actividad, es porque no es igual que yo les diga, mire, vamos a estudiar un agua que viene de una zona petrolera, a que yo les diga, vamos a estudiar el agua de una zona que sea, por ejemplo, alimenticia. ¿Por qué? Porque particularmente estas aguas no son iguales. Ahora bien, nosotros tenemos también una clasificación que les va a sonar un poco extraña, que es hablar de un agua bruta o agua cruda. Un agua cruda o un agua bruta es el agua que no ha recibido ningún tipo de tratamiento. Estas aguas pueden ser de tipo superficial o subterráneas. Y por supuesto son el alimento o la fuente para las plantas de tipo potable, es decir, el agua potable. Cuando hablamos del agua potable, ¿no? Son aquellas aguas que, como hemos dicho, son aptas para consumo humano y cumplen con una legislación ambiental en la cual puede ser consumida y utilizada por nosotros para la preparación de los alimentos, para bañarnos, entre otros. ¿Ok? Entonces, podemos ver que tenemos una clasificación bastante amplia del agua, en la cual es dependiendo del uso, de la función, de lo que hacemos, ellas contienen. Pero ¿qué papel tenemos nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros como ingenieros, ustedes como ingenieros de producción? ¿Cómo podemos hacer nosotros para entrar con ese punto de agua? Nosotros podemos establecer sistemas de gestión ambiental a través de las diferentes normativas, con el propósito de cumplir con la legislación ambiental, en este caso relacionada con el agua, accionando o haciendo mejoras continuas dentro de los procesos productivos en los cuales podemos disminuir la cantidad del consumo de agua dentro de la empresa. Por ejemplo, tratar el agua de las calderas de manera de que el mantenimiento de las calderas sea óptimo. Las calderas utilizan agua. Si el agua tiene problemas, la caldera tiene que colocarse mayor mantenimiento. Esto, a su vez, trae consigo, por supuesto, mayores costos. Quiere decir que el agua es un recurso que lo tenemos tanto en la empresa, tanto en la industria que se involucra dentro de ese proceso productivo, que debe de cumplir con unas normativas, con una legislación, con unos reglamentos, con una estandarización, para que pueda ser utilizada dentro de la misma. Y ahí es que nosotros como ingenieros podemos actuar, creando sistemas de calidad, estableciendo mejoras continuas, estableciendo manuales, procedimientos que permitan llegar a la meta. ¿Y cuál es esa meta? Tratar o mantener la calidad del agua en todo el proceso productivo. La siguiente, Joan, por favor. La siguiente. Hablando de esto, como hemos hablado, entonces nosotros tenemos que buscar la calidad del agua. ¿Y qué es la calidad del agua? Porque nosotros siempre decimos calidad, 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 y nos olvidamos de decir qué es calidad del agua. La calidad del agua es un término utilizado para describir las características físicas, químicas y biológicas del agua. La calidad del agua depende siempre del uso que lo vamos a dar. Es decir, cada empresa tiene dentro de su circuito unos requisitos que debe cumplir el agua, por ejemplo. Y nosotros tenemos también unos requisitos que debemos de cumplir. Por ejemplo, debemos de establecer que el agua
no tenga microorganismos, porque sabemos que los microorganismos nos pueden producir enfermedades. En Wikipedia, en el 2020, establece que la calidad del agua es una medida de las condiciones del agua en relación con uno o más requisitos de las especies bióticas, es decir, en este caso, de los seres vivos, o cualquier necesidad humana o propósito que nosotros le vayamos a dar. Se utiliza frecuentemente en un conjunto de normas que deben de evaluarse del cumplimiento. En el caso de Venezuela, tenemos la Gaceta Oficial 36395 que nos establecen los estándares de calidad de agua. Nosotros la vamos a trabajar, la vamos a conocer y la vamos a interpretar, porque nosotros tenemos que entenderla. Pero así como tenemos la norma de calidad de agua 36395, también tenemos normas internas en las empresas, que las vamos a ver, vamos a conocerlas, porque son parte de los requisitos y nos van a permitir a nosotros evaluarla, esa calidad del agua, y decir qué podemos hacer, qué accionar o cómo vamos a cumplir. Otro punto importante es que se establece el índice de calidad de agua, ICA. Es un valor que se asigna al cuerpo de agua para cuantificar su estado, y en función de esto nosotros tomamos las iniciativas de cómo es el cuerpo de agua, cómo se encuentra el agua, en cómo vamos a actuar sobre ella. Es por ello que es importante conocer los diferentes parámetros que tenemos que tratar. La siguiente, Joan. Este índice de calidad de agua cuenta con muchos parámetros que muchos de ellos en algún momento pueden haberlos escuchado, y son los que nosotros nos dicen, ya va, el agua es aceptable, es buena, podemos consumirla, no la consumas. Por ejemplo, tenemos el pH, el oxígeno disuelto, la conductividad, la demanda química de oxígeno, la relación entre el nitrógeno total y el fósforo total, los sólidos, entre otros. Todos estos parámetros los vamos a estudiar, estos y muchos más, vamos a establecerlos, vamos a estudiarlos. Y este índice particularmente nos va a decir a nosotros, si nos da un valor, por ejemplo, de 0,70, entonces nosotros nos ubicamos que la clasificación o la calidad del agua es regular. Y en función de ello tenemos que analizar qué condición o qué condiciones físicas, químicas o biológicas tenemos que cambiar para hacer que esa agua sea apta para nuestro consumo. Por ello es importante que utilicemos la legislación ambiental toda, el decreto 883, la Gaceta Oficial, las normas COVENIN, entre otros. La siguiente, por favor. Ustedes dirán cuántos parámetros vamos a utilizar o cuáles se van a estudiar. Estos son una parte, esto fue de una especialización de calidad de agua en la parte, esta tabla, donde podemos ver o evidenciar todos los tipos o los parámetros de calidad de agua que uno estudia o genera. Tenemos los parámetros físicos que tenemos que estudiar, los sólidos, la turbiedad, el color, el olor, la temperatura, la conductividad, el sabor. Sabemos que esto no es solamente estudiarlos uno por uno, porque es mentira decir que ellos no se interrelacionan. Todos ellos se interrelacionan en un pro, es decir, el agua es un todo. Tenemos los parámetros químicos que los vamos a dividir en los inorgánicos y los orgánicos. El pH, la alcalinidad, la dureza, los constituyentes, que es la demanda química de oxígeno, bioquímica de oxígeno, carbono orgánico total, grasas, aceites, entre otros. Y todo lo que es la biológica, la parte biológica, que son tanto los organismos macro como microscópicos. Los macroscópicos son aquellos que nosotros vamos a ver a simple vista, y los microscópicos son aquellos que necesitamos el microscopio para poderlos ver, y que generalmente pueden producir o pueden ser patógenos, es decir, que pueden producir enfermedades. La siguiente, Joan, por favor. En la otra diapositiva, en las azules.
A la siguiente. Ok. Nosotros conocemos el ciclo del agua. A ustedes cuando eran pequeños les estudiaron el ciclo del agua. A ustedes les dijeron, existe un ciclo hidrológico. Y les enseñaron el ciclo hidrológico, que es que el agua se evapora, llega a las nubes, se condensa, llueve, precipita por la lluvia y otra vez inicia el ciclo. Nosotros tenemos otro ciclo, le llaman el ciclo integral del agua. El ciclo integral del agua lo vamos a iniciar, acuérdense que al hacer un ciclo no tenemos un inicio como tal, pero lo podemos iniciar con la fuente de agua cruda o agua bruta. Esta fuente de agua no ha recibido ningún tratamiento, pero es el agua que nosotros vamos a emplear para la estación de tratamiento de agua potable. Esta estación de tratamiento de agua potable debe y tiene que cumplir con la legislación ambiental asociada del país donde estemos. Es decir, cada país estipula o expresa su propia legislación ambiental. No es una copia, no. Ellos, de acuerdo a la fuente de agua, establecen sus propios valores. Aunque tenemos la Organización Mundial de la Salud que nos establece unos valores mínimos necesarios. Entonces, las legislaciones ambientales responden a las necesidades de la población basados, por ejemplo, en la Organización Mundial de la Salud. Esta agua, que es la ETAP, que viene de la ETAP, tenemos que tratarla a través de una serie de operaciones para cumplir con esa legislación ambiental, dependiendo del país donde estemos. ¿Con qué objeto? Con el objeto que se cumpla y que sea apta para el consumo humano, es decir, para que nosotros podamos utilizarla en nuestro día a día. Luego esta agua es distribuida a través de lo que vendría siendo las redes de distribución para que lleguen a los hogares, a los centros comerciales, es decir, al área recreacional, a la parte industrial, entre otros. Nosotros la empleamos, la utilizamos y vamos a generar una carga contaminante. Esto significa que vamos a colocar una serie de residuos, desechos, y todo va a depender de las actividades que nosotros realicemos. Luego, esta agua nosotros la desechamos a través de las redes cloacales y vienen a ser lo que nosotros denominamos aguas residuales. Estas son esas aguas que, como tienen una carga contaminante, tenemos que hacerla cumplir con la legislación ambiental. En el caso de Venezuela, lo dicta el decreto 883 en su segunda sección, es decir, en la segunda parte. Ahí nos dicta a nosotros qué tenemos que hacer, cómo tenemos que hacer para purificar el agua y podamos arrojarla ya sea a otra nueva red cloacal, que sea arrojada a una quebrada, hacia un cuerpo de agua, a una parte marino costero, entre otros. Esta agua, al cumplir con lo que dicta el decreto 883, la volvemos a colocar en la fuente de agua, es decir, la vamos a arrojar, por ejemplo, a una quebrada. Esa quebrada o esa fuente superficial fue inicialmente la fuente de agua para el ETA. Esta parte del agua bruta o agua cruda están dictaminadas por los diferentes usos por el mismo decreto 883, pero en su primera sección, donde nosotros vamos a ver que te dicen que si el agua va hacia nosotros es un tipo 1A, 1B, dependiendo de la clasificación, si va hacia la parte de agricultura, entre otros. Y nosotros nos vamos a dar cuenta de que esto es un ciclo. Tenemos la fuente de agua, la tratamos a través de la ETAP, las ETAP nos hacen llegar el agua por las redes
de distribución a nuestros hogares, a las industrias generan, los hogares generamos desechos, creamos aguas residuales. Las aguas residuales entran a lo que es la PTAR, es decir, a las plantas de tratamiento de aguas residuales, son tratadas para cumplir con una legislación ambiental que me lo estipula, y estas aguas otra vez son arrojadas otra vez a lo que denominamos la fuente inicial. Es por ello que se dice que es como un ciclo integral del agua, donde estamos contando es qué está ocurriendo dentro de ella, dentro de su propio circuito. La siguiente, Joan, por favor. Estas fotos son reflexivas. En una ocasión estábamos vemos aquí las personas bañándose. Pasa a la siguiente, por favor. Y podemos ver que cerca está esto. ¿Sí? Son reflexivas. Cuando digo que son reflexivas es porque tenemos que entender que nosotros somos parte y tenemos que entender que esta contaminación no puede estar. Nosotros tenemos que cuidar el agua, es un recurso, es algo de nosotros, es algo parte de nosotros, es algo que nosotros tenemos que cuidar, tenemos que tener cuidado, porque nosotros estamos parte y copartícipe. Es más bello ver el ecosistema lindo, la gente bañándose, uno coparticipando con ellos, pero no esta parte, esta foto. ¿Ustedes se quedarían con cuál foto? ¿Con esta o las anteriores? Con la anterior. Díganme ustedes, ¿con cuál ustedes se casarían? ¿Con esta o con la anterior? Yo creo que ustedes se casan es con la anterior, donde vemos con personas compartiendo en el agua, compartiendo, estando con ellos. Y ese es compartir bonito. Ese compartir, estar y sabemos que estamos. En la anterior, Joan. En la siguiente. ¿Y por qué les digo yo esto? Ustedes dirán, la persona nos puso unas fotos y no entendemos. Porque existen dos procesos importantes que ocurren en el agua y que nosotros a veces no entendemos, no los conocemos o simplemente los desconocemos. Existe lo que se llama la bioacumulación y existe lo que se llama la biomagnificación. La bioacumulación es un proceso en el cual el depósito gradual, dice aquí, yo se los voy a leer y ahorita se los explico. Dice, la bioacumulación es un proceso de depósito gradual y durante un determinado tiempo de una sustancia química en el organismo de un ser vivo, ya sea porque el producto es absorbido más rápidamente de lo que puede ser utilizado o porque no puede ser metabolizado. ¿Qué significa esto? Que existen contaminantes que pueden incorporarse a nuestro cuerpo y que por nosotros no lo podemos metabolizar, si no lo podemos absorber y luego desechar, entonces él se acumula dentro de nuestro sistema. Yo les voy a hacer una pregunta reflexiva y no sé si ustedes saben de que, por ejemplo, a la gente que trabaja en las bombas de gasolina, antiguamente se hablaba de la gasolina con plomo. No sé si ustedes habían escuchado de eso y que les mandaban a hacer una serie de exámenes por la parte del plomo. No sé si habían algún momento escuchado. Me gustaría escucharlo, a ver si lo llegaron a escuchar. Sí, sí, Esa parte anteriormente. particularmente de la acumulación del plomo, el cuidado es hacerles exámenes, porque el plomo produce una enfermedad que se llama el saturnismo. Esa enfermedad particularmente es producida por la acumulación de plomo en el ser humano y se puede acumular, ¿no? El plomo, por eso, es que se incluye, por ejemplo, dentro del sistema nervioso del ser humano y puede producir convulsiones, ciertos trastornos, discapacidades, entre otros. Es por ello que es importante que se trate a la persona. Y eso es más que todo
para evitar que ocurra esto. El plomo puede ser también contaminado en el agua puede contener plomo, ¿sí? Y es por ello que uno debe de evitar este proceso, que es bioacumulación. ¿Por qué? Porque la persona, imagínense que estemos una fuente de plomo cerca y que el tomar un agua que contenga parte de plomo puede producir una bioacumulación, así que lo tenga dentro de su sistema. Y nos produzca el saturnismo o también le llaman la plumbosis. Sí, ese es otro nombre que lo colocan. Aquí hay un dato que les voy a leer, ¿sí? Que lo establecen, que dice que el tiempo estimado de vida, tiempo medio de vida del plomo en la sangre es de 28 a 36 días. Dice acá, y estoy leyéndolo, de la parte médica, dice, el envenenamiento con plomo se conoce como saturnismo. Dice, bloquea la síntesis de hemoglobina y altera el transporte del oxígeno a la sangre y hacia los demás órganos del cuerpo. Dice, para que ustedes vean. Y me dice también que altos niveles de plomo en el agua del grifo pueden entrar en contacto con los seres humanos, produciendo daños al cerebro, riñones, producción de glóbulos rojos, que son los encargados de llevar el oxígeno a todas las partes del cuerpo. Dense en cuenta que es importante lo que vendría haciendo con el parte del plomo, la bioacumulación. Y tenemos otro proceso que es la biomagnificación. Esto tiene que ver un poco con los niveles tróficos, con la cadena alimenticia. Eso ocurre es cuando el aumento sucesivo, como dice aquí, de los niveles contaminantes en los niveles tróficos. ¿Qué significa esto? Que acuérdense que nosotros tenemos el siguiente sistema. Nosotros, imagínense que el metal esté dentro del agua. En este caso, la planta, ¿no?, lo absorbe, ¿sí? Esta planta es consumida por peces o en su defecto puede ser también consumida por animales y nosotros consumimos al animal. Entonces, es como ese sistema en el nivel trófico, en la cadena trófica, donde se ve la biomagnificación. Es decir, que es como pasar el contaminante de un punto a otro. El siguiente. Aquí lo pueden ver. Nosotros aquí tenemos la bioacumulación y la biomagnificación. Y yo traje esto textualmente que dice, la biomagnificación de ciertos contaminantes químicos a través de la cadena trófica implica un riesgo para la conservación de las especies afectadas, y miren aquí importante, y problemas de seguridad alimentaria y salud pública. Y esto es el agua. Es decir, estamos hablando de un proceso que puede ocurrir en el agua. Entonces, dense en cuenta que ahí está involucrado seguridad alimentaria y la salud pública. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un contaminante que puede incorporarse dentro de los sistemas. En la siguiente. Ahora bien, existen una serie de propiedades en el agua en las cuales nosotros tenemos que reflejarlas, tenemos que tomar en cuenta. Y estas propiedades se denominan organolépticas. Son aquellas propiedades que nosotros las vamos a percibir a través de nuestros sentidos. Es decir, gusto, olor, sabor. El agua debe ser incolora, inodora e insípida. Es decir, no poseer color, no poseer olor y no poseer sabor. Estas propiedades particularmente que afectan al gusto tienen que ver con la temperatura, porque eso lo podemos tocar, podemos ver si el agua está caliente, está tibia, está fría. El sabor, que es el gusto, el olor, podemos sentir olores,
el color y está muy asociado a la turbiedad del agua. Es decir, podemos decir, ay, mira, el agua tiene como que un colorcito un poco, la vemos como un poco, qué sé yo, blanquecina. Ah, entonces quiere decir que hay una alteración. Eso es como decir el color. Todo esto nos hace que nosotros automáticamente la rechacemos, digamos, ay, el agua está contaminada, pero es que a veces nosotros tenemos que hacer un análisis del agua para decir que está contaminada. Si no podemos simplemente decir está contaminada, tenemos que decir qué está ocurriendo. La siguiente. Ok. Si quieres parar la grabación. Ok. Yo los quiero escuchar a ustedes.